Hoy empezamos una nueva serie que va a durar, después de este sermón, 5 sermones más, y va a tratar precisamente de todo un cuerpo doctrinal, que son las 5 solas de la Reforma. Algo que es importante entender cuando hablamos de las 5 solas de la Reforma como un cuerpo doctrinal, es que a diferencia de las doctrinas de la gracia, las 5 solas de la Reforma no se dieron en un sentido de que haya un documento histórico donde alguien se sentó y empezó a escribirlas, no. Esto fue un proceso de muchos años que siglos después de 1517 pues se fue armando como este elemento que hoy conocemos como las 5 solas de la Reforma. A diferencia de las doctrinas de la gracia, que literalmente hubo una reunión de pastores que literalmente estaban buscando encontrar a la luz de la escritura puntos doctrinales, y después de un año de reuniones pues sacaron un documento que se conoce como los cánones de Dort, que te invito a leerlos, y que de ahí tenemos lo que se conoce como las doctrinas de la gracia. Las 5 solas no pasaron por ese proceso. Las 5 solas tuvieron otro elemento, pero que hoy, el conocerlas, nos van a ayudar a saber dónde estamos parados como cristianos. Entonces, cuando hablamos de las 5 solas de la Reforma, tenemos que entender justamente el tema que vamos a ver hoy, que la Reforma no comenzó con la Reforma. Se dice que una sola palabra puede significar una cosa. La palabra reforma, así solita, puede significar algo. Pero luego si la unes a otra palabra, puede ir agarrando cierto significado. Por ejemplo, reforma judicial. ¿Ya? Pero la sola palabra reforma no provocó eso, ¿verdad? Unes dos palabras y en automático te viene un contexto, ¿verdad? Y ahora, si sigues uniendo palabras, vas uniendo oraciones y luego vas teniendo un texto, y cuando ya vas teniendo todo este conglomerado de palabras, de oraciones, de textos, pues ya tienes un contexto. Y como les decía, la palabra reforma por sí sola puede significar algo, pero si empiezas a conectarla con más palabras puede significar otras cosas. Y en el caso específico de nosotros, la palabra que conectamos con la palabra reforma es reforma protestante, ¿verdad? Pero la palabra protestante por sí sola, ¿a qué te suena? A protestar contra la reforma judicial. No, o sea, y de hecho, se conoce también, a nosotros se nos conoce como protestantes, porque nos encanta protestar, ¿va? Por todo. Nada nos gusta. Y digo, llevamos aquí ya algunos años como iglesia y cada octubre hemos ido como tratando de ir profundizando un poco más en la doctrina de la Reforma. Y a veces tomamos el punto de partida precisamente en 1517. Pero creo que a veces damos un brinco para evadir 1500 años. Porque pasamos del libro de los Hechos y de ahí nos aventamos hasta 1517. Y específicamente el 31 de octubre. Y ese es un error que cometemos, porque suponemos que Martín Lutero era como alguien que no tenía nada que hacer. Y dijo, pues voy a publicar algo en mi muro. ¿No? Voy a publicar algo ahí, ¿no? Y luego, cuando te dice, no, pues que Lutero publicó 95 tesis. Señor está hablando. O sea, ¿qué te imaginas? 95. Ahí fue, ¿no? Entonces,
La historia de la iglesia no empezó en 1517 y muchas veces, si somos bien sinceros, la historia de la iglesia no suena muy atractiva para algunos, tal vez para unos sí, pero lo que sí es la historia de la iglesia es que es muy compleja, es muy, muy compleja. Son muchos hilos que se conectan, se desconectan y van armando todo un tejido que literalmente es lo que hoy, parte de lo que vemos hoy en día a nuestro alrededor. El error que cometemos o que una denominación puede cometer es suponer que ellos son los únicos cristianos. Y es una percepción muy cerrada y triste. Es más, pensar que solo una denominación realmente son los únicos cristianos suena hasta sectario. Y la historia de la iglesia va a decirnos que esto no es nada nuevo. Han pasado 507 años desde ese día que Lutero clava sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Y este hombre lo único que quería era decirle a las autoridades, hey, oigan, ¿y si nos aventamos un debate? Como muchos andan hoy debatiendo, ¿no? En tu canal o en el mío, ¿no? Y eso era lo que hacía Lutero. Dijo, ¿saben? Creo que lo que estamos haciendo como iglesia está mal. ¿Y se han apagado los climas? Ah, no, ¿verdad? Es aquí. Aquí está la unción. No. Lutero ve el tiempo que está viviendo y dice, creo que lo que estamos haciendo está mal. Tiene muchas cosas que no son bíblicas. Y él no dice, voy a hacer mi iglesia. Porque esta ya se echó a perder. No. Él dijo, vamos a reformarla. Vamos a buscar una solución. Y la forma era en estos lugares donde se publicaban avisos, anuncios o llamados para debatir. Lutero, como cualquier otra persona, lo publicó ahí para que entonces lo vieran las autoridades y se iba a publicar la respuesta. Él esperaba que le dijeran, ¿sabes? Sí, vayamos a platicar. A ver, ¿cómo encontramos puntos de equilibrio para seguir caminando como iglesia? Lo que no sabía Lutero era lo que iba a pasar. De hecho, hay una carta que Lutero escribe a manera de introducción de sus 95 tesis. Y él dice, por ejemplo, lo siguiente. Le escribe al arzobispo, le dice, arzobispo, se están otorgando indulgencias papales bajo su distinguida autoridad para la construcción de la iglesia de San Pedro. Respecto a estas, no acusaré tanto a los predicadores por sus extravagantes dichos, porque no los he oído. Pero debo declarar, dice Lutero, que me apena las muy falsas ideas que el pueblo concibe a partir de lo que están oyendo de estos predicadores y luego lo difunden entre las conversaciones del pueblo. Y lo que esta gente está enseñando es que las almas infelices creen que si compran una indulgencia, tienen la certeza de salvación. En una carta introductoria a sus tesis, Lutero dice, oye, me preocupa lo que los predicadores están predicando. Esa era su preocupación de Lutero. Porque luego dice, no he escuchado a los predicadores, pero he escuchado lo que el pueblo anda diciendo. Y el pueblo está diciendo que si compran una de esas indulgencias, ellos tendrán segura su salvación. Y lo peor de todo, dice, he escuchado que el dinero que están juntando es para la construcción de la Catedral de San Pedro. Entonces dice él, pues vamos a hablar de esto, ¿no? Y el problema
empezó también a surgir en el hecho de que la gente encontró un punto donde poner su confianza que ya no era en Cristo, era en un documento que se llamaban precisamente las indulgencias. Pero, ¿cómo debíamos o cómo se debía entender el tema de las indulgencias? Porque también las indulgencias no aparecieron de la noche a la mañana. ¿Cómo debemos entender la acción de Lutero ese 31 de octubre al clavar sus 95 tesis? Porque las autoridades eclesiásticas decían interpretar la Biblia correctamente. ¿Y Lutero decía interpretar la Biblia correctamente? Los dos, las autoridades eclesiásticas y Lutero, creían que la Biblia era la palabra de Dios. Estaban de acuerdo en lo que la Biblia decía, pero no estaban de acuerdo en cómo lo interpretaban. Y entonces empezó la reforma que comenzó buscando una interpretación fiel a las Escrituras. Se ha dicho que la reforma fue un regreso a la palabra de Dios. Pero ojo aquí, ¿qué pasa si en ese regreso a la palabra de Dios interpretamos mal la Biblia? Porque los fundadores de movimientos como los mormones, testigos de Jehová, salieron de las filas del cristianismo diciendo que ellos interpretaban correctamente las Escrituras. Y no estamos exentos de esto, hermanos. Cualquiera de nosotros un día puede agarrar y decir, ¿sabes? Acabo de leer esto y creo que este texto significa esto. Ustedes están equivocados. ¿Qué pasa cuando, sí, somos reformados y hay que regresar a la palabra, pero qué pasa cuando mi entendimiento de la palabra está equivocado? O lo agarro a mi conveniencia, distorsiono su significado y comienzo a llenar los silencios que vemos en la Escritura. Y entonces empezamos a usar la Escritura diciendo que nosotros somos sola Escritura, pero interpretada a mi conveniencia. Y, hermanos, yo no creo que haya una iglesia evangélica, por así decirlo, que diga que no cree que la Biblia es la palabra de Dios. Si no cree que la Biblia es la palabra de Dios, entonces no es una iglesia y mucho menos evangélica. Pero entonces, ¿en dónde está la diferencia? Porque hoy en día, presbiterianos, bautistas, pentecostés, reformados y le podemos agregar ahí unas nazarenos, metodistas, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Dónde está la diferencia? En cómo se interpreta, ¿verdad? El mismo texto lo podemos interpretar de diferente manera. Todos los cristianos a lo largo de la historia hemos estado de acuerdo que la Biblia es la palabra de Dios. Todos los cristianos hemos estado de acuerdo que Dios habla en su palabra. Pero los desacuerdos surgen cuando no nos podemos poner de acuerdo en lo que significa la Biblia. Y eso lo vemos hoy. Pero eso no es nuevo. Con algunos hemos comentado esto. Por ejemplo, un tema, los tatuajes. ¿Cómo interpretas
eso. Y entonces tú empiezas a decir, no, es que eso es pecado, y empiezas a hacer tu línea de argumentación. Pero hay cristianos que van a hacer otra línea de argumentación. Los dos creen que la Biblia es la palabra de Dios. Los dos creen que Dios habla. Pero ¿quién tiene razón? Y empezamos a hacer literalmente bandos. Y las denominaciones surgieron por eso. Y a veces, aún dentro de la iglesia local, también tenemos diferentes interpretaciones de un mismo texto. Súmale, como diría Sproul, que somos flojos y que muchas veces nuestra interpretación es bien superficial. Y agrégale 3 TikToks que viste. Y de ahí ya sacas tu conclusión teológica. Y ya. Y esto, vuelvo a repetir, esto no es nuevo. Por ejemplo, a lo largo de la historia surgió una pregunta. ¿Cómo puede el ser humano ir al cielo? O es otra forma de preguntarlo es, ¿cómo un ser humano puede ser salvo? Y la respuesta que podemos encontrar en la Biblia es, por ejemplo, Juan 14:6. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie. Entonces, ¿cómo llegamos al cielo? A través de Cristo, a través de Jesús, ¿verdad? Pero de ahí empiezan a surgir cuestiones de, bueno, si Él es el camino, ¿cómo se camina ese camino? Si Él es la verdad, ¿cómo se conoce esa verdad? Si Él es la vida, ¿cómo se vive esa vida? Hoy en día seguimos teniendo los mismos debates. Y otra forma de preguntar esto sería, bueno, ¿a Cristo qué? ¿Se le acepta? ¿Se le recibe? ¿Se le pide que entre al corazón? ¿Se le busca? ¿O qué se hace? Imagínate una persona que te pregunta, ¿cómo puedo ser salvo? Y le decimos, ok, sé que es Jesús, pero ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Búscalo. Pide que entre en tu corazón. Acéptalo. ¿Estamos de acuerdo que Jesucristo es el camino al Padre? No hay otro Salvador, ¿verdad? ¿Pero qué hacemos con él? El hipercalvinista dice, no hagas nada. No hagas nada. Pero ¿cómo sé si soy salvo? No hagas nada. Cuando llegues al cielo lo vas a saber. Pero ¿y si llego al infierno? Pues porque no era salvo. Ahí tendrás tu respuesta. ¿Verdad? Es más, y vuelvo a repetir, esto no es nuevo. Juan capítulo 3 nos narra la historia de Nicodemo, un maestro de la ley, que le llega y le pregunta a Jesús, ¿cómo le hago? Y Jesús dice, pero tú eres un maestro de la ley, ¿cómo no vas a saber? No sé. Y Jesús le dice, está fácil. Solo tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué dice Nicodemo? Un maestro de la ley. Tengo que entrar al vientre de mi mamá otra vez. No cabo. O ya no entro. ¿Cómo se dice? ¿Qué? Gracias. Ya no. Hay un momento donde Jesús está
hablando sobre el tema de la levadura de los fariseos y está Jesús enseñando y los discípulos dicen, está enojado porque no trajimos pan. ¿Te acuerdas? Con la mujer samaritana le dice, mira, yo te voy a dar un agua que fluye para vida eterna y nunca más vas a volver a tener sed. La mujer dice, sí, ni cubeta traes. Entonces, este tipo de cuestionamientos tenemos, ojo, un dogma, es decir, ¿cómo podemos llegar al cielo? A través de Cristo. Ese es nuestro dogma. Eso no se negocia, ¿verdad? No hay nadie más, solo Cristo. ¿Porque solo Cristo? Ok, pero ¿cómo le hacemos? Y esa cuestión empieza a surgir a lo largo de la historia de la iglesia. De hecho, el primer concilio que se llevó a cabo en Hechos capítulo 15, literalmente era el mismo punto. Oigan, somos judíos, el Mesías vino para nosotros, pero ya hay gentiles. ¿Qué hacemos con los gentiles? Y empieza el agarrón en Hechos capítulo 15. Y ya por fin dicen, bueno, ya, está bien, ya, los dejemos entrar al cielo. Solo no coman, ¿verdad? Estas cosas, no hagan esto. Les ponen ahí unas cuantas leyes, ¿no? Y dice, ya con eso. Ok, va. Seguimos avanzando. Ahora judíos y gentiles son una misma iglesia. Los apóstoles mueren. Y del año 100 al año 590 está la época que se le conoce como la época o la era patrística. Que en la era patrística, que son casi 600 años, surgen por lo menos 3 ramificaciones para interpretar la Biblia. Una de ellas, por ejemplo, fue los padres apostólicos que fueron expertos en la alegoría, en alegorizar los textos, en darle significado que exagerado. Hay un ejemplo de la alegoría que dice, ¿te acuerdas del tabernáculo? De por sí el tabernáculo tiene mucho símbolo. Esta gente le encontraba símbolo a las estacas donde la carpa estaba y se ponía la estaca. Entonces decían que esa estaca significaba a Cristo porque la mitad de la estaca iba abajo de la tierra y la mitad afuera. Y decían que así estaba la cruz de Cristo. Y empezaban a hacer todo un elemento como predicadores hoy en día, que a cada cosa le buscan. Eso es alegorizar. Y vuelvo a repetir, eso no es nuevo. Los padres de la iglesia eran expertos en eso. Y por el lado de Egipto, cuando es conquistado, hay una ciudad muy importante que se llama Alejandría. Y ahí hubieron judíos y de hecho ahí surgió lo que se conoce como la Biblia Septuaginta, que literalmente se dice que fueron 50 judíos expertos en armar el Antiguo Testamento. Y de ahí empezaron las versiones que hasta hoy en día tenemos. Pero esta escuela también alegorizaba mucho los textos y les daba ciertas interpretaciones. Más adelante, en la misma era patrística, casi al final, surgen los concilios ecuménicos. Y los concilios ecuménicos no eran otra cosa que buscar ponerse de acuerdo en tantas cosas que ya se estaban diciendo. Y empezaron a surgir concilios como el de Nicea, el de Constantinopla, el de Calcedonia, que en esencia estos concilios eran reuniones de obispos, o pastores diríamos, para que alguien diga, ay, son católicos, no, de pastores, líderes, para decir, oigan, pongámonos de acuerdo, porque allá están predicando esto, allá están predicando lo otro, allá están predicando aquello, pongámonos de acuerdo. Y entonces tenemos los credos que empezaron a surgir para 2 cosas. Para que la iglesia estuviera unida en lo que cree, pero también para defender la fe, para defender la Biblia. Y, por ejemplo, Arrio. Hemos hablado un poquito de Arrio. Arrio es considerado hoy en día un hereje.
Y era buenísimo escribiendo canciones. Y se dice que una forma para difundir las herejías era a través de las alabanzas. Pero como diría Paul Washer, el cristiano no dice mentiras. Y lo decíamos hace algunos domingos. En muchas canciones que cantábamos antes, nos aventábamos unas herejías, ¿no? Ahora, pero si tú le preguntaras a Arrio, oye Arrio, ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Qué te hubiera dicho? ¿Sí? ¿Pero por qué dices esto? Porque mira cómo se interpreta el texto. Y en una de esas hasta nos convence. Porque no eran gente que un día soñaron que Dios les dijo. No, era gente muy estudiosa. Entonces, Arrio estaba difundiendo una herejía, sobre todo sobre el tema de Cristo, defendiendo lo que para él era una cristología bíblica, donde Cristo no era igual a Dios, era el primer ser creado. Entonces, por el otro lado, las iglesias dijeron, no, está mal. Entonces, se reúnen, sacan un documento y entonces dicen, todas las iglesias cristianas creemos esto. Y el que no crea esto es Ok. Hoy en día, ¿de qué lado nos pusiéramos? ¿Del Arrio solito, bueno, que ya luego había armado su equipo, por así decirlo, o de un concilio ecuménico que estaba diciendo, nosotros creemos esto? La era de los padres de la iglesia termina, año 600 aproximadamente, y esos concilios empezaron a tomar una autoridad por encima de la Biblia. Un ejemplo, como cuando suponemos que la explicación de un pastor, llámese como se llame, es la correcta e infalible y que no puede fallar, y que entonces muchas veces consciente o inconscientemente tomamos la voz de ese predicador como máxima autoridad. Y si lo dijo Sproul, se acabó la discusión. ¿Por qué lo dijo Sproul? Sí, pero ¿qué dice la Biblia? No. ¿Qué dijo él? Y pon a tu predicador favorito. Entonces, cuando inicia, por ejemplo, los años 600 en adelante, que se conoce del 600 a 1500, la época medieval, literalmente la iglesia había tomado una autoridad que estaba por encima de la Biblia. Y es que no era para menos. 500 años atrás se aventaron literalmente luchas contra herejías y entonces en la época medieval la iglesia entró como victoriosa, por así decirlo, diciendo, nosotros tenemos la verdad. Pero nuevamente empezaron los problemas y parte de los problemas fue que más o menos por la línea del Islam se empezaron a traducir los libros de Aristóteles. Y esos libros llegaron a la iglesia cristiana y empezaron a agarrar y decir, oigan, ¿quién era Aristóteles? Y empiezan a leer Aristóteles y dijeron, wow, Aristóteles sabe. Y si leemos la Biblia a la luz de Aristóteles, es como decir esto. Y si leemos la Biblia con los lentes de Aristóteles,
Es como hoy en día. Y si leemos la Biblia a la luz de quién quieres. Las Biblias de estudio que traen esto, eso es. Muchos leemos las Biblias a la luz de quien haya editado la Biblia de estudio. Hay una Biblia, por ejemplo, que están regalando o que han regalado por muchos años de Jimmy Swaggart. Yo no la recomiendo para nada. Le he encontrado varias herejías. Entonces mejor leamos la Biblia a la luz de MacArthur. ¿O cuál te gusta más? ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la preferida? ¿De quién? ¿Juan Manuel Vaz? Oremos para que tenga, dice. Yo quiero llegar a un punto que lo que ha pasado en la historia, dice Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Va? O sea, como para decir, se pasan esos. Yo no sería así. Nosotros ni leemos la Biblia. Dice, para no fallarle, mejor no la leo, dice. Entonces, apareció uno que es considerado uno de los mejores teólogos de toda la época medieval, Tomás de Aquino. De hecho, hoy en día, literal, hay una pelea. El católico romano le llama Santo Tomás de Aquino. Y la línea reformada, la reformada de cepa, digamos. Porque el Pentecostés se preocupa por Aquino. Dice Aquino. ¿O alguna vez en una iglesia pentecostés has escuchado de, hermanos, hoy vamos a estudiar la Suma Teológica de Tomás de Aquino? Entonces, los reformados están diciendo no, Tomás de Aquino nos pertenece. Como cuando están armando la reta de fútbol, ¿no? Y el que la arma, oye, el que no la arma, dice, están con, que se vaya con ustedes. Dice, se los damos. Dice. Justamente hay una frase que dice, Jerusalén no tiene nada que ver con Grecia, como diciendo, o con Atenas, diciendo, la Biblia no la tenemos que leer con un lente de Aristóteles. El problema es que allá hay 1000 años que se leyó la Biblia así. Y ese es el movimiento que se conoce como la escolástica, que literalmente, de hecho ahí surgieron las universidades. Y las universidades surgieron para estudiar la Biblia. Que hoy están sacando a la Biblia o la han sacado a la Biblia o ya no quieren que se hable de Dios, ese es hoy. Pero todas las universidades surgieron como una idea para estudiar teología. De hecho, la teología era conocida como la madre de todas las ciencias. Era sí o sí todo estudiante que quisiera hacer una carrera, estudiar teología y filosofía. Pero de entrada teología. Esa era parte de. ¿Por qué? Porque la idea era interpretar todo nuestro alrededor a la luz de la palabra de Dios. Entonces surgieron las universidades y surgieron todas estas cosas, pero la pregunta seguía ahí. ¿Cómo le hacemos para ir al cielo? Y en el año más o menos 1100 aparece un hombre que se conoce como Pedro Lombardo, ya en el último bautizo hablamos de él, y hace lo que se considera una primera teología sistemática. Y a este hombre establece 7 sacramentos como diciendo, ¿cómo podemos ir al cielo? Mediante 7 pasos. La pregunta es, ¿por qué 7? ¿Por qué no 10? ¿O por qué no 2?
No, 7, dijo él. El historiador Gerald Bright dice, usó el 7 porque el 7 se usaba para cosas santas. Representaba la perfección de los dones de Dios y se asociaba a los 7 días de la creación como un elemento de perfección. El número de Dios, le decía. Por eso aquel cuando en una rifa dicen, a mí dame el 7 porque ese es el de Dios, dice. Cuidado con esas cosas. Esa es pura superstición. No, dice, es que entré a un diplomado de numerología y cosas. No, hermanos, ese es... ¿Cuáles eran estos 7 pasos para llegar al cielo? El primero, el bautismo. Y el bautismo era para los bebés. El segundo, la confirmación. Que la confirmación era la profesión pública del bautismo. Solo se podían confirmar los bautizados. El número 3 era la Eucaristía, que literalmente era la participación del pan y del vino a los que ya estaban confirmados. La cuarta era la extrema unción, que literalmente era ungir a las personas que estaban pronto a morir. Eso de ungir a las personas que están pronto a morir viene de aquí. 5, la ordenación sacerdotal o de las monjas y de los monasterios que empezaron también en ese tiempo. 6, el matrimonio para los que tenían el llamado. Y 7, la penitencia. Y en este último punto de la penitencia fue donde se destapó todo el elemento que fue preparando el escenario para la reforma. Nuevamente, la pregunta estaba ahí, ¿cómo puedo ir al cielo? A través de Jesús. ¿Cómo accedemos a Jesús? Ellos dijeron, por estos 7 caminos o por estos 7 pasos, ¿no? La penitencia, decía Lombardo, es necesario para aquellos que están lejos de Dios, para permitirles acercárseles a Él, y como diría Jerónimo, un padre de la iglesia, la penitencia es la segunda tabla en el naufragio, es decir, ya te bautizaste, ya eres salvo, pero como creciste y pecaste, la penitencia te vuelve al estado de gracia, te vuelve a estar bien con Cristo. Si has manchado tu túnica, el bautismo te lo limpió, pero si la volviste a manchar, la penitencia te la vuelve a limpiar. Si hay una persona, decía Lombardo, que ha caído, que ha pecado después de su bautismo, se puede restaurar a través de la penitencia. No por medio del bautismo, porque rebautizar es pecado, está prohibido, decían ellos. La única forma de poder volver a tener gracia ante Dios es a través de la penitencia. ¿Y qué era la penitencia? Era, ¿fallaste? Arrepiéntete, pero que se vea tu arrepentimiento haciendo algo. Porque los teólogos medievales dijeron, a ver, pero el tema de la penitencia no puede ser solo interno. Porque si una persona pecó y entonces viene y dice, ya me arrepentí, pero ¿cómo sabemos que eso es cierto? Y es como ahorita. Piensa en una persona que, no sé, cometió un pecado X. Viene y dice, hermanos, cometí este pecado, pero ya estoy arrepentido. ¿Lo ponemos a predicar el domingo? Dices, no, ya se arrepintió, pero ¿hay qué? ¿Hay qué? ¿Discipularlo? Disciplinarlo. ¿Sabes cómo le llamaron ellos? Penitencia. ¿Verdad que no estamos tan lejos de ellos? Ahora, es que en esencia ellos estaban diciendo, ¿cómo sé que realmente la persona se arrepintió? ¿Cómo sabes tú que una persona realmente se arrepintió? Dices, por sus frutos. Ah, bueno, esos frutos observables
ellos lo veían como el elemento de, vas a hacerlos como una penitencia, para saber si realmente te arrepentiste. Y era una forma de proteger la Eucaristía o la Santa Cena, de no andarla dándose o no darla a cualquiera. Porque para ellos era tan importante la Eucaristía, porque ellos literalmente decían que era el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Y no participar en la Eucaristía significaba que si te morías, te ibas al infierno. Entonces, la penitencia se conectó con la Eucaristía. Y aquí fue donde empezó a surgir toda una metodología de, como diría un historiador, de la industria del pecado. Porque ellos dijeron, a ver, ok, una persona peca, le ponemos una penitencia y entonces ya puede participar de la Eucaristía. Pero empezaron a darse cuenta, bueno, pero es la misma gravedad que tienen los pecados. Y ellos dijeron, no. Entonces hagamos una clasificación. Y entonces dijeron, hay pecados veniales, que son los que se pueden perdonar, y hay pecados mortales, que ya no alcanzan perdón. Y a partir de ahí, imagínate una tabla de Excel, donde por un lado están los pecados perdonables, está la lista, y por otro lado estaban los pecados mortales. Y en esa misma tabla de Excel, a cada pecado le correspondía una penitencia. Por ejemplo, dices, me robé el cambio de la tortilla. 5 Padres Nuestros. Los que venimos de contextos católicos romanos, ¿verdad? 3 Aves Marías. Y cosas como esas. ¿No? Entonces, literalmente era eso. Se empezaron a volver expertos en cuadrar en este pecado implica esta penitencia. Y empezaron a surgir todas estas ideas en ese tiempo. Según ellos, el Espíritu Santo aplicaba la obra de Cristo en la persona a través de estos sacramentos. Por lo tanto, ellos decían, Cristo murió por nuestros pecados. Solo Cristo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ok. Pero ¿cómo recibes esa salvación? Ellos decían, la recibimos por fe. ¿Estamos de acuerdo? Ok, la recibimos por gracia. ¿Estamos de acuerdo? Pero ellos agregaron, la fe y la gracia se transmite a través de los sacramentos. Vuelvo a lo mismo. Viene una persona totalmente nueva, cree en el Evangelio, y la pregunta es, ¿cómo saber que esa persona realmente creyó? Y dices, pues le va a empezar a echar ganas, va a empezar a venir a la iglesia, va a empezar a hacer esto, va a empezar a hacer aquello, va a empezar a hacer lo otro, ¿no? Vamos a empezar a ver frutos. Ok, aquí el elemento era, ¿cómo saber que una persona ha recibido el perdón de pecados? A través de los sacramentos y a través de las penitencias. Y entonces, esto literalmente se volvió todo un negocio. La salvación se volvió un negocio que literalmente empezó a llenar de dinero las arcas de la iglesia. Porque, ¿quién no quiere ir al cielo, güey? ¿Verdad? Es más, ellos empezaron a decir, a ver, una forma actual para entender un poquito esto era, a ver, si un policía de tránsito te detiene por exceso de velocidad, que según la ley es un delito, ¿te puede meter 10 años a la cárcel solo por pasarte un semáforo? No, pero sí te pone una multa.
¿Y de dónde sacan la idea de la... O sea, ¿por qué cobran eso? Porque hay un tabulador. Ok, este delito no es igual a 10 años de cárcel, pero si este delito vale 2,000 pesos. Ese era el sistema de la iglesia. No te puedo mandar al infierno, pero con 5,000 pesos. Entonces la gente que dijo, está chido, está padre, porque puedo pecar y puedo pagar. Y se volvió todo un negocio. Entonces, ¿cómo podemos ir al cielo? Por 1000 años empezaron a decir, es a través de los sacramentos y a través de las indulgencias. Pero aquí surgió otra pregunta. ¿A dónde vamos después de morir? Y responder a esta pregunta no fue fácil. Es más, hoy en día todavía dentro del protestantismo hay toda una discusión de qué pasa con el cristiano después de morir. ¿A dónde se va? Y hubo una idea que permeó toda la teología medieval. Los buenos se van y los malos. Eso permeó la teología. Porque entonces, si los buenos se van al cielo y los malos al infierno, ¿quiénes son los buenos? ¿Y quiénes son los malos? ¿Y será que un malo tiene esperanza? ¿Y será que el bueno tiene riesgo de perderse? Como hoy en día muchas veces pensamos. Ahora, ¿quién determina o quién determinaba si tú eras bueno o malo? La iglesia. ¿Y cómo lo determinaba? Por si llevabas los sacramentos, si cumplías tus indulgencias, tus penitencias. O sea, si cumplías con todo, eras bueno. Por lo tanto, te ibas al cielo. Pero aquí empezaron a surgir algunas preguntas. ¿Qué pasa con aquellas personas que literalmente están a punto de morir o mueren y no tuvieron la oportunidad de arrepentirse o de cumplir una penitencia? ¿A dónde se iban? ¿Qué pasa con las personas que hacían buenas obras pero nunca iban a la iglesia? ¿Qué pasa con todas aquellas personas que habían pagado sus penitencias, pero empezaron a preguntarse cuántos pecados veniales hacen un mortal? Y empezaron a ver todas estas cosas y no encontraron una respuesta. Entonces la iglesia dijo, oigan, pero tenemos algo en nuestras manos. Jesús nos dejó las llaves. Porque ¿quién tiene las llaves? Según ellos, Pedro, ¿no? Está en la puerta, pues está como ahí como cadenero, ¿no? Tú entras, tú no, tú sí. Entonces ellos dijeron, ok, nuestra jurisdicción eclesiástica solo es en la tierra y en el cielo. Y ellos empezaron a decir, tiene que haber otro lugar. Tiene que haber un lugar donde nos prepare para el cielo. Y surgió uno de los inventos que más daño ha hecho. Es el purgatorio. Y esto no surgió de la noche a la mañana. Esto fue un estiramiento de textos bíblicos mal interpretados, sumándole a buenos teólogos. Porque estas teologías no lo hacía alguien que decía, oigan, ¿qué creen? Anoche Dios me mostró el infierno, fui al infierno. Ya estás en su película, su DVD, y lo invitan a todas las campañas porque fueron al infierno. Y ahí está toda la plebe, sí, 500, ahí está porque fue al infierno. Cuéntame lo que viste en el infierno. ¿Para qué? O fueron al cielo. Bueno, no, estas doctrinas era gente con mucho conocimiento. Y mira,
El primero que empezó a armar esto fue Agustín, de hecho. ¿Puedes poner tantito Primera de Corintios capítulo 3, verso 11 al 15? Primera de Corintios 3, verso 11. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Verso 12. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente porque el día la dará a conocer. Puesto que el fuego que hará. Verso 14. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá. Verso 15. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será, aunque así como a través. Entonces, ¿cuál era el elemento aquí que entendieron que este fuego era? Fuego, fuego, fuego. Se la saben, hermano, en el fondo de su alma. Ok. Agustín dijo, ok, entonces hay un lugar donde por fuego las obras van a ser probadas. No vamos a perder salvación. Pero si vamos a pasar a través de un fuego. Entonces, ¿qué dijeron aquí? Cuando una persona muere, no se va al cielo, sino se va a este lugar. ¿Qué purgatorio es? Purga. ¿Y purga es? Más adelante, Graciano, como en el año 700, dijo, las almas pueden salir del purgatorio por 4 maneras: sacrificio de los sacerdotes, oraciones a los santos, limosna de los amigos íntimos y el ayuno de los parientes. Dijeron, podemos acelerar la estancia de las personas que están ahí. Bernardo de Clairvaux, en los años 1090 más o menos, dijo, debemos de simpatizar con los muertos, debemos de orar por los muertos. En el año 1200, la idea del purgatorio ya estaba en la mente de las personas y las oraciones por los muertos ya estaban presentes. Desde ese año 1200, las rezadoras ya estaban. Los 9 días, el cabo de año y rezando por el alma de los muertos. Algunos dijeron que el purgatorio estaba aquí en la tierra, en alguna parte escondida. Otros decían que estaba cerca del cielo, otros decían que estaba cerca del infierno. El punto era que la discusión era dónde estaba el purgatorio. Todos daban por hecho que existía un purgatorio. En el tema de la jurisdicción, la iglesia dijo, los únicos dueños del purgatorio, quien determina quién sale del purgatorio, somos nosotros. Entonces la iglesia dijo, en el cielo nosotros definimos quién entra y nosotros definimos quién sale del purgatorio. Entonces, imagínate una autoridad eclesiástica que te diga eso. Y de repente esa autoridad eclesiástica te dice, pero si das dinero, hoy tu familiar se puede ir al cielo. Acuérdate, la gente no tenía acceso a la Biblia. Si hoy con acceso a la Biblia todavía nos llevan al baile. Oye, imagínate ahí. El Papa era el único que según ellos podía interpretar la Biblia. Nadie más. Es más, interpretarla por tu lado era una herejía. Estaba prohibido. Y entonces el Papa empezó a armar todo este escenario que dijo, si vas a una cruzada de la Iglesia Católica, tu salvación es directa. Pero si pagas por un pecado, puedes alcanzar mediante un documento. Rechazar esto era rechazar al Papa, y rechazar al Papa era rechazar a Cristo, y rechazar a Cristo era tu camino al infierno. Y esto, la gente era, tengo unos minutos, la gente era algo así. Si rechazas las indulgencias, estás rechazando las penitencias. Y si rechazas la penitencia, que es un sacramento, rechazas al Papa. Y si rechazas al Papa, rechazas a Cristo. Y si rechazas a Cristo, te vas al infierno. Entonces no te conviene salirte. Como aquel supuesto o falso apóstol que te dice, si te vas de mi cobertura, vas a estar maldito. Así tenían con engaño a la gente. Si te vas, va a venir maldición sobre ti.
Ellos sabían que el purgatorio daba esperanza. Porque mi abuelita fue. No quiero que sufra mi abuelita. Pero iba a la iglesia, no, nada. Pues entonces si no iba así, déjame calcular cuánto cuesta sacarla de ahí. Ahí está tu cotización, te decían. Órale. Literal, era así. Las indulgencias se volvieron el negocio. Como hoy en día él trae tu semilla y recibe tu milagro, allá era trae tu semilla y que salga tu familiar. Y es que era un negocio de ganar, ganar. Los cofres eclesiásticos se llenaban de dinero y la gente se iba con una conciencia tranquila y un documento que les decía, te vas a ir al cielo sin importar cómo estés viviendo. Es más, eso se distorsionó tanto que llegaba la gente y decía, vengo a pagar un pecado que voy a cometer mañana. ¿Sí? Sí, o sea, había gente que decía, voy a ir a matar a una persona, ¿cuántos me sale? Y ese es como el que está pidiendo ofrenda sin importar de dónde venga. Vuelvo a repetir, ese era un negocio de ganar, ganar. Ganaba las arcas de la iglesia y la gente se iba tranquila. Y es que como te decía, el Papa y toda su banda dijeron, tenemos las llaves del reino. Jesús nos las dio, bueno, se las dio a Pedro y en la sucesión apostólica nos las tenemos todavía ahorita. Y eso, todo eso se formó por 1500 años. ¿Cómo desarraigas eso? ¿Cómo quitas eso? ¿Cómo le arrancas la idea a una persona que toda su vida ha crecido con estas ideas? Solo Dios puede hacer eso. Porque si Dios no hubiera intervenido, muchos de nosotros seguiríamos ahí. O en cualquier otra cosa siendo engañados. Pero gracias por la obra de Cristo que ha hecho en nosotros. Y Dios es experto para usar crisis, para volvernos a Él. Y lo hizo con Lutero. Lo metió en una crisis a este hombre que literalmente este hombre buscaba la salvación a su manera. Experto en idiomas bíblicos. Experto en traducción bíblica. Y aún así él luchaba diciendo, no puedo ser justo delante de Dios. Luchaba a nivel de su conciencia hasta que en una crisis Dios lo llevó a un texto que él había leído por muchas veces, Romanos 1:17, donde Pablo cita a Habacuc diciendo, el justo, dice un historiador, las escamas cayeron de sus ojos cuando se dio cuenta que es por gracia únicamente que somos salvos, por fe únicamente. Y por muy meritorias que tengamos nuestras obras, no nos van a salvar, solo Cristo salva. Que ahí comenzó la reforma, mediante una crisis de fe que un hombre tuvo. Pero las 5 solas no estuvieron tan solas. Y siguen no estando tan solas. Sola Escritura estaba bajo la autoridad del Papa. Y dile a un católico hoy si cree que la Biblia es la palabra de Dios, ¿qué te va a decir? ¿Pero por qué no la lee? ¿Por qué no la estudia? ¿Por qué no hace el ejercicio de interpretación? Porque a la par de la Biblia les dan otro libro con todos los temas para todo el año. Que ese librito es más importante llevarlo a la iglesia que la Biblia. Porque este librito ya trae la interpretación que según ellos es. Entonces tenían escritura más la interpretación de ellos. La sola gracia, pregúntale a un católico romano si cree que la salvación es por gracia, te va a decir que sí, pero le van a agregar el pago de indulgencias.
Hoy en día se sigue teniendo la idea que si pagas una misa por una persona, tiene un valor a tu cuenta celestial. Es más, hay un movimiento que está retomando las misas en latín, porque dicen que si la misa es en latín vale más. Es algo así como la oración del pastor es más importante que la de otro hermano. Algo así. O una oración en lenguas es más espiritual. Dice, es que yo quería que me oraras en lenguas. Pues la de español, ahí está. Pregúntale a ellos si creen en la fe. Claro. Pero no es en sola fe. La fe estaba acompañada precisamente de la penitencia. Somos salvos, según ellos, por fe más el pago de la penitencia. Cristo nunca estuvo solo. Era Cristo más los sacramentos. Y definitivamente la gloria no se la llevaba solo Dios. Se la llevaba el Papa y toda su compañía. Pero estamos a 517 años de eso. ¿Crees que ya cambiaron las cosas? Ya no con ellos. Dentro del protestantismo, ¿crees que la reforma ya no se ocupa? ¿Crees que las 5 solas ahora sí están solas? ¿O seguimos agregándole algo? Por ejemplo, decimos creer sin importar la denominación. Pregúntale, ahora ya no al católico, pregúntale a pentecostés, nazarenos, bautistas, presbiterianos si creen que la Biblia es la palabra de Dios. Y te van a decir, pero a sola escritura le hemos agregado, ya sea dependiendo la denominación, la palabra del apóstol, la palabra del profeta o la palabra del teólogo. Pero ya hay un agregado. La Biblia empieza, al igual que en la Reforma, se sometía a una interpretación y parece ser que estamos ahí. O hay otros que dicen, Dios me dijo, Dios me puso un sentir, Dios me mostró en un sueño, y eso parece ser tener más autoridad que la Biblia dice. Pregúntale a cualquier cristiano si la salvación es por gracia. ¿Qué te va a decir? Claro. Pero resulta que parece ser que a la gracia le hemos agregado una serie de cosas que una de dos, o lo volvemos legalismo o lo volvemos antinomianismo. ¿Qué significa? Sí, la salvación es por gracia, pero cumple esto, esto y esto y esto. Y entonces dices, ok, pero entonces esto es legalismo. Y por el otro extremo es la salvación es por gracia, entonces puedo vivir como quiera, como pensando que la gracia no me va a demandar vivir en santidad. Sí, es por gracia. Pero ¿le hemos agregado o le hemos quitado a la gracia? Pregúntale a cualquier cristiano protestante si cree que la salvación es por fe y te va a decir que sí. Pero hoy en día, literalmente a la fe se le ha agregado semillas, primicias, noches de siembra, obras, o por el otro lado del péndulo, corazones avariciosos que no quieren dar para el avance de la obra de Dios. Porque le dicen, ¿para qué dar si la salvación es por? ¿Verdad? No tengo que dar si es por fe. Y por el otro lado, la gente que se aprovecha. Es por fe, pero muéstranme tu fe. Solo Cristo. Pero tristemente, Cristo no está solo. Le hemos agregado una denominación, un sistema doctrinal que creemos es infalible, una cobertura, un manto apostólico. Y entonces la pregunta no es, ¿estás en Cristo? No, la pregunta que hacen es, ¿cuál es tu cobertura? Y si tú le dices, es que no tengo ninguna cobertura, ¿cómo? Pero tengo a Cristo. No. Es que Cristo no es suficiente. ¿Cuál es tu cobertura?
Y si les dices, mi cobertura es Cristo, no es suficiente, no les convence. Y solo a Dios la gloria. Es triste, pero líderes están robando la gloria, pastores están robando la gloria. Por el lado del arminianismo, muchos están robando la gloria diciendo yo escogí a Dios, yo gané la salvación, o bien diciendo yo logré guardar mi salvación hasta el último día. Y por el lado del calvinismo, muchos están llevando la gloria diciendo no, yo creí en el sistema doctrinal correcto, no soy como esos arminianos. Robándonos la gloria. Entonces el desafío está frente a nosotros, hermanos. La reforma no ha terminado. Y quiero que concluyamos leyendo Efesios capítulo 2, del 1 al 10, porque creo yo que este es un texto donde podemos ver literalmente las 5 solas de la reforma aplicables a nuestras vidas y que en últimas instancias, los próximos sermones, vamos a profundizar en estos textos. Mira lo que dice. Y Él os dio vida a ustedes que estaban, ¿qué? Verso 2. En los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo, estos 3 versículos dando un diagnóstico de la naturaleza del ser humano. Y quien da el diagnóstico aquí es Dios, porque Él tiene la autoridad y Él determina cómo estamos. Por eso creemos que solo la Escritura es la autoridad. Verso 4. Pero Dios, que es rico, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros. ¿En quién? La salvación es por gracia. Por gracia sois. Verso 8. Porque por gracia ustedes han sido ¿qué? Por medio de la... Y esa fe no procede de nosotros, sino que es un don, no por obras. La salvación es por fe. Y esa fe que salva nos la dio Él. Y verso 10. Porque somos hechura suya, creados ¿en quién? Solo Cristo. Para hacer, o sea, ya fuiste creado en Cristo Jesús. Eres hechura suya. Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, las obras que hacemos, Él ya las preparó para que nosotros solo andemos en ella. Por lo tanto, en todo este pasaje, ¿quién se lleva la gloria? Él, a través de sola escritura, que es la autoridad, dijo, ustedes están muertos en pecados, en delitos y pecados. Él determinó que la salvación es por gracia únicamente, por fe únicamente, en Cristo únicamente, y por eso todo lo que hacemos, las obras que Él ya preparó de antemano, es para su gloria. Aquí tienes 10 versículos con una profundidad teológica que no necesitamos, por así decirlo, más que leerlo, meditarlo, creerlo, y lo podemos hacer porque ya el Espíritu Santo obró en nosotros. Y podemos decir, Señor, gracias por sola escritura, porque me recuerda que mi autoridad es tu palabra. Gracias por la gracia que me das para creer. Gracias por la fe que me das para seguir caminando. Gracias por Cristo que me ha salvado y gracias por ayudarme a vivir para tu gloria. Esas son las 5 solas aplicadas a nuestras vidas. ¿Te parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús,
Gracias por darnos la oportunidad de meditar en este, pues, tiempo histórico de 2000 años, resumidas en un sermón. Pero Señor, creo que nos desafías para lo que viene por delante, para el tiempo que nos toca vivir a nosotros hoy, para lo que nos corresponde vivir hoy. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a que la Escritura sea la máxima autoridad de nuestras vidas. Ayúdanos a que la gracia siga fluyendo día a día en nuestras vidas, que la fe siga fortaleciendo, que podamos ser transformados a la imagen de Cristo y proclamemos a Cristo y vivir para tu gloria. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén.